Voy a desentar. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, suponiendo que ustedes me están viendo porque yo no tengo registro de que ustedes estén viendo, vamos a desarrollar ahora la lección novena. Espero que estén todos bien, ¿verdad? Que hayan rendido bien, porque estas 2 semanas de descanso que les dimos fue justamente para que ustedes se dedicaran de lleno al estudio. Hoy esta lección novena trata sobre protocolización. Eso es lo fundamental, porque lo secundario ya está la transcripción del certificado de nacionalización de un vehículo o la compraventa de un vehículo cualquiera, como puede ser una motocicleta o cualquier otra forma de otro medio de transporte, ¿verdad? Pero siempre que aquello esté inscrito en el registro público correspondiente. También podríamos ver si es que tenemos tiempo, pero lamentablemente estamos comenzando un poco tarde porque yo a las 3 de la tarde me puse en comunicación y no he visto que haya existido ni un solo alumno. Hasta ahora yo no capto si están o no están, ¿verdad? Y no obstante voy a desarrollar esta lección novena. Bueno, ¿en qué consiste la protocolización? La protocolización es el acto jurídico en virtud del cual el notario transcribe en el protocolo a su cargo un instrumento público o un instrumento privado. O sea, indistintamente que transcriba o un instrumento público o un instrumento privado, porque yo puedo ir a solicitarle a un notario público que protocolice en el protocolo, ¿verdad? Que agregue en el protocolo y que transcriba y que le abra un acta en el protocolo para agregar un instrumento público, por ejemplo. Yo puedo pedir que ahí se agregue un testimonio, una cédula de identidad, por ejemplo, de un documento público cualquiera, o de un instrumento privado, y vamos a ver para qué en ciertos casos uno va y solicita al notario para que transcriba un documento privado y que protocolice. También se conoce a la protocolización como la acción y efecto de incorporar al protocolo una escritura o un documento que demande esa formalidad. O sea, en tanto y en cuanto esa formalidad esté exigida por la ley, entonces podemos hablar de un protocolo, de una protocolización, porque a veces no se trata de una protocolización propiamente dicha, sino de la transcripción simplemente de un documento público o privado en un protocolo notarial. Bueno, ¿cuántas clases de protocolizaciones tenemos? Las protocolizaciones por mandato de la ley, o sea, cuando es la ley misma la que determina la obligatoriedad de protocolizar ese documento, o sea, de transcribir en un protocolo notarial. La segunda es cuando el juez decide ordenarlo. Esto entonces sería una transcripción por decisión judicial. Ustedes no olviden, si me están llamando por teléfono el amigo Pavón, voy a ver qué. ¿Qué, Pavón? Estoy saliendo yo en línea. ¿No salió? Yo incluso acá estoy mostrando y hay 3 personas que están. Bueno, entonces, en definitiva, señores, puede ser también por pedido de parte de la protocolización, pero cuando ese acto jurídico es requerido también por la ley. ¿Qué efecto produce una protocolización? Siempre una protocolización produce el efecto de dar fecha cierta al documento, especialmente al documento privado, porque ustedes saben que el instrumento público desde luego tiene fecha cierta y no necesita de que sea protocolizado para ese efecto. Pero no olviden ustedes que los instrumentos privados, sin embargo, solamente adquieren fecha cierta en ciertas y determinadas circunstancias, y una de ellas es cuando se incorpora al protocolo de un notario, ¿verdad? Cuando se protocoliza. Otros, por ejemplo, son cuando se presenta en un juicio, ¿verdad? O cuando fallece uno de los firmantes o fallece uno de los testigos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no siempre la protocolización le asigna la calidad de instrumento público al documento protocolizado. ¿Cuáles son las formalidades que exige nuestra legislación para la validez de la protocolización de un documento? Primero, se exige que se transcriban las partes esenciales del documento. Y por otra parte, que se agregue materialmente el documento. O sea,
ese documento que se protocoliza queda agregado, queda archivado, digamos, en términos más coloquiales, ¿verdad? Queda archivado en el protocolo, con el protocolo y formando parte del protocolo. O sea, ese documento ya no sale de ahí así en la misma forma que ingresó, sino que puede salir una copia, una fotocopia o un testimonio del mismo. Pero el documento ya queda agregado al protocolo. En ese sentido, nuestro código, por ejemplo, hace una referencia a los casos en que la protocolización de documentos, cuando es exigida por la ley, entonces nuestro código, especialmente en el artículo 398, estipula que cuando la protocolización de documentos es exigida por la ley, el notario únicamente puede actuar en virtud de una orden judicial. Vale decir que si se trata de protocolizar un documento que la ley exige que así lo sea, entonces no puede hacerlo a iniciativa de particulares o a petición de partes sencillamente. Tiene que ser precedida de una orden judicial. Lógicamente, esta orden judicial va a recibir un tratamiento dentro del ámbito judicial y ahí se van a hacer algunas verificaciones, ¿verdad? Algunos análisis del documento y después posteriormente el juez ordenará a un notario a que protocolice ese documento. Nuestro código también en el 398 establece cuál es el procedimiento, que consiste en agregar el instrumento y labrar un acta, porque la agregación se hace mediante un acta. Nosotros habíamos definido ya en clases anteriores la diferencia que existe entre una escritura pública y un acta notarial y las coincidencias también que existen entre ellas. Entre las coincidencias vemos que todas las actas notariales se redactan en el protocolo, como también se hace una escritura pública. Pero la gran diferencia está en que una escritura pública contiene un negocio jurídico, un contrato, un acto jurídico que crea o genera derechos y compañía. En cambio, el acta notarial lo que hace es simplemente formalizar y documentar un hecho. Bueno, o sea, no hay ahí un negocio jurídico, no hay un contrato, no hay un acto jurídico determinado, sino que simplemente se formaliza. Y por eso es que la protocolización es el hecho de incorporar documentalmente un instrumento público o privado en el protocolo a cargo de un notario público. Ahora bien, esa acta de protocolización que redacta el notario debe contener los datos necesarios para identificar al acto. Y segundo, entregar un testimonio a los interesados que lo pidieren. Vamos a ver en la República Argentina, que es la gran fuente de nuestro derecho positivo, vemos que el Código Civil vigente actualmente, ustedes no olviden que hace pocos años fue redactado, fue sancionado y fue promulgado un nuevo Código Civil en la Argentina, ya no exige el cumplimiento de ningún requisito para la protocolización. En cambio, la anterior, que estuvo vigente en nuestro país por más de 100 años, y esa es la rémora y es prácticamente el recuerdo que nosotros tenemos de él, es que se daban exactamente así como nos establece nuestro Código Civil, en el sentido de que el Código Civil argentino anterior decía en el 1003 que la protocolización de documentos exigida por la ley se hará por resolución judicial. Ese documento entonces se le entrega al escribano público que va a realizar esa diligencia para que agregue a su protocolo mediante un acta que contenga los datos para identificar y luego dará copia del testimonio a los interesados. Se dan cuenta que esa disposición es prácticamente exactamente igual a la contenida en el artículo 398 de nuestro Código Civil. En cambio, la ley 9020 del notariado argentino establece que la protocolización de documentos públicos o privados dispuesta judicialmente o requerida por los particulares, entonces se deben ceñir a ciertas formalidades especiales. Siempre es obligatoria la transcripción, cuando se trate especialmente de un testamento hológrafo. Y si es por mandato judicial, se debe
consignar de que lo está haciendo por mandato judicial o que simplemente es el requerimiento de actos que es solicitado por las partes. Se agrega al protocolo el documento y las actuaciones que corresponden. Y en ese caso no es necesaria la firma ni la presencia del juez que la dispuso. Porque ustedes no olviden que la orden judicial va para que el notario cumpla y no para que el notario nuevamente regrese ante el juez para solicitarle que suscriba el documento protocolizado. Ya no hace falta eso. ¿Se dan cuenta en eso la diferencia que vamos a encontrar cuando desarrollemos una escritura judicial en la que sí el juez suscribe esa escritura pública en ciertas y determinadas circunstancias? Ahora bien, el documento privado que ha sido protocolizado en un registro notarial, ¿es o no es instrumento público? Y en ese sentido, señores, el Código Civil paraguayo, en el artículo 375, dice que cualquier otro documento fuera de la escritura pública que autoricen los escribanos públicos en las condiciones determinadas por las leyes son instrumentos públicos, dice. Pero adviertan ustedes que habla en las condiciones determinadas por las leyes. O sea que siempre es necesario que los escribanos públicos, especialmente cuando extienden estos instrumentos, entonces cumplan con los requisitos establecidos en la ley. El Código Civil argentino anterior decía que el acto bajo firmas privadas, mandado protocolizar, es un instrumento público únicamente si un juez ordenó su protocolización. ¿Y por qué les parece que recién ahí se considera un instrumento público? Porque eso va precedida de una orden judicial a la que precede un procedimiento en virtud del cual el juez obliga a las partes firmantes a que vengan a reconocer sus firmas correspondientes. Entonces, esas firmas del momento que son auténticas y más aún mandadas a protocolizar por mandato del propio juez, entonces se convierten en instrumentos públicos. Por eso es que no siempre el instrumento privado que es protocolizado se convierte en instrumento público, sino que sí se convierte si es que va precedido de una orden judicial. Cuando nosotros estudiemos también los testamentos ordinarios y los testamentos especiales, vamos a ver que fuera del testamento por acto público, todos los demás testamentos van y terminan y culminan su existencia material en el protocolo de un escribano público. Y vamos a ver nosotros que desde el momento que el juez cumple con las diligencias pertinentes del caso, entonces esos documentos que nacen primero como privados se convierten en instrumentos públicos. Bueno, en concreto, estas son las cuestiones que podemos decir respecto de la protocolización. Y quiero también comentarles que hoy yo había intentado iniciar con ustedes este contacto a las 3 de la tarde porque tenemos un compromiso que cumplir de carácter también académico con la facultad y por eso entonces yo hasta acá voy a desarrollar esta lección porque evidentemente la protocolización no pasa de ser eso, ¿verdad? Es un acta notarial que redacta el escribano en virtud del cual él declara que transcribe ahí un documento, ya sea público o privado, y que él lo incorpora al protocolo con carácter permanente y definitivo. O sea, el instrumento público que fue protocolizado, entonces ya no sale de ese lugar. Y vamos a ver nosotros que hay ciertos casos en que el notario público puede transcribir ciertos instrumentos públicos o privados sin orden judicial. Como se trata, por ejemplo, el caso de la transcripción del certificado de nacionalización de autovehículos, que simplemente se realiza a requerimiento de parte interesada. ¿Y qué es lo que se protocoliza? ¿Qué es lo que se transcribe? Es un certificado de nacionalización que sí es un instrumento público. Pero ustedes se darán cuenta que ese instrumento público no sirve aún de título. Recién el título va a estar completado cuando ese certificado de nacionalización se transcribe en el registro notarial
y luego un testimonio del mismo o testimonios del mismo son remitidos al registro de automotores, en donde reciben su incorporación y su asiento registral propio, en virtud del cual entonces ya ese documento entra en el tráfico jurídico como un documento que la República del Paraguay acepta plenamente. Ustedes se darán cuenta, si alguna vez miraron algún certificado de nacionalización de vehículos, que lo que ahí hace la oficina, la Dirección General de Aduanas, es simplemente declarar que esa mercadería o ese automotor en ese caso ha ingresado legalmente en el país, que ha abonado todos los tributos aduaneros y las tasas portuarias, y al mismo tiempo que viene respaldado con documentos de origen. Y eso, fuera de eso, no consigna otros datos. Por ejemplo, no consigna el domicilio del comprador o de la persona a cuyo nombre viene o ingresa ese automotor en el país. Tampoco consignan de qué estado civil es, etcétera, etcétera. Por eso es que después de la transcripción, el notario público va a tomar a su cargo todo el cuidado necesario a los efectos de consignar todos los datos que la ley exige para la validez de las actas notariales y también para la validez de las escrituras públicas. O sea, nadie está en condiciones de saber con un simple certificado de nacionalización si ese bien es propio o es ganancial. En cambio, una vez transcrito el certificado, sin embargo, se puede determinar que sí, ese certificado, ese automotor es un bien ganancial o es un bien del dominio individual o privado del solicitante o requirente. Bueno, entonces, si Dios quiere, el próximo martes vamos a encontrarnos en el horario habitual, que según me dijo Pavón es de las 15:30 horas. Entonces, donde vamos a tratar en la lección 10ª. No olviden que nuestro programa abarca hasta la lección 14, de manera que ya superamos del 50% y ya es poco lo que nos resta para completar el programa en la parte teórica. Bueno, con esto doy por culminada la clase de hoy y estoy a la disposición de ustedes para el próximo martes. Hasta entonces. And then I had no extensions with that. I went back long. It's just like rough. Right now it's like all braided up and then glued in pieces. It's like tape glue. It's like everything to get it flat. But everyone thinks it's a way funny, and it's not. It's just not my thing. I think they look so good on other people. It's so hard. I just feel like I know. I don't know. I don't feel comfortable. Like I feel so just when I wear it. So I don't. So I prefer to put pieces in. Right, guys. That was so much. I think we'll sign off now. God, I'm gonna leave. You just made me like salivate at the mouth. Never done it before, so thanks. My first, guys. Thanks for watching and getting on and Getting on. And I love. And I'll be back soon. I promise. Hi. This is so Let me ask you a question. Okay, questions. I love this game. Wait, look who's with me, guys. And so up there, Look. like where it's like that's how many people that watch, Wow. and then it'll keep growing because people just know about it. Okay. Oh, we're starting 200,000 people. Good. So who are the people checks? Like verified accounts? It's normally like people you're following. Okay. Hey, Kimmy. I see that. Follow you, Simon, Chloe Money, Pat McGrath. Oh my God. Can